Hoy en Resistencia Deportiva, como llevamos haciendo recientemente, estamos entrevistando figuras del deporte puertorriqueño y también, no solamente del deporte, sino de todos los ámbitos de nuestra vida como puertorriqueños, como ciudadanos de la nación puertorriqueña. Y con nosotros, la noche de hoy, estar una persona que ha calado hondo en muchísimos de nosotros y que con su humildad, con su carisma, nos ha llenado y con su conocimiento de toda la vida, nos llena a nosotros de mucha alegría y mucha... no hay forma de escribirlo para mí, DJ Dazul. Con nosotros está Helios Castro, periodista deportivo, analista, una persona que ha dedicado toda su vida a la patria puertorriqueña, el bien de nuestra sociedad. Así que muy buenas noches, Helios. ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros en Radio Huelga? Bien contento, bien orgulloso. Ustedes posiblemente nunca sepan la admiración que yo siento por el trabajo que ustedes hacen. Ustedes han logrado abrir unos caminos que te confieso que yo no creía que se podían abrir. Han roto barreras que yo no pensé que se podían romper. Y ha sido una alegría inmensa todo ese proceso de ustedes y sobre todo el mantenerlo. Porque hacerlo un día o 2 días es difícil, pero hacerlo todos los días, eso es lo que es. Hacerlo permanente, darle continuidad, es la grandeza de este proyecto. Bueno, muchas gracias, Helios, por esas palabras. Vamos a conocer un poco de tu trayectoria, más allá de lo que todo el mundo conoce, sino el Helios Castro, el ser humano, la persona. Y rápidamente, vamos a empezar. ¿Dónde nace y se cría Helios Castro? Yo me siento cómodo. Me siento cómodo con ustedes en el ambiente, pero no me siento cómodo en esta parte, pues lo que acostumbro siempre estar allá preguntando. Yo soy natural de Santurce, mi papá y mi mamá son naturales de Santurce, nosotros nacimos. Yo nací en lo que hoy es en el área del Alto del Cabro, lo que es la discoteca esa Egipto, y que llegaba hasta Peguizú, todo el pedazo ese de discoteca en el canto que está en la Cheto de abajo. Ahí había unos ranchones, ahí vivía mi abuelo. Y nosotros todos vivíamos en los alrededores. Yo fui a vivir a la calle Ribot, que es un callejón detrás de la Condado. Curiosamente, en los altos de al lado vivía Julio Toro. En la foto en casa, yo tengo 2 hermanos mayores, en todos los cumpleaños y en todas las fotos familiares, está Julio Toro como parte de la familia. Y por cierto, hay que destacar que ya entrevistamos a Tuto, entrevistamos a Julio Toro, a Fufi Santori, y hay algo en común entre Julio Toro y Fufi y usted. Son de Santurce los 3. Así que Santurce, sin duda, es un lugar muy especial donde nacen personas de una calidad humana increíble. De ahí, en Santurce, finalmente para construir la extensión de la H2 expropiaron a los abuelos. De esas expropiaciones que hacían en ese tiempo, yo me imagino que todavía las harán para proteger a los ricos, ¿no? Lo que le pagaban a las personas es el valor de la madera, porque como no había título de propiedad, eso es viviendo ahí tras generaciones, los expropiaron, le pagaron, qué sé yo, par de miles de pesos por lo que el valor de la estructura, de la madera, y nos botaron de allí. Pero entonces, la familia se desperdigó, pero seguía siendo Santurce el centro. Nosotros vinimos a vivir a Roosevelt, papi y mami se mudaron a Roosevelt. Y realmente yo soy de Roosevelt, porque me crié en Roosevelt, pero siempre, nosotros, imagínate si era locura que yo salía de la escuela con una boba para ir a Santurce, para regresar entonces por la noche de Santurce a Roosevelt de nuevo. Pues mami trabajaba en Santurce y mami trabajaba en energía eléctrica, la 17, y papi trabajaba en el correo. Ahora que habla de sus padres, ¿cuán importante fueron sus padres para su crianza
y para que Helios Castro sea lo que es hoy. Es bien interesante, compañero, porque era una influencia de la familia completa. Por ejemplo, en mi casa, mi papi y mi mami son independentistas. Ni papi ni mami fueron deportistas en el sentido ese tradicional de la palabra. Ni papi ni mami fueron intelectuales ni nada por el estilo, eran dos trabajadores de esos que papi trabajaba turnos suicidas por las noches y mami, como dije, en energía eléctrica. Sin embargo, por la composición familiar y por todo lo influencia en los alrededores, yo adquiero esas otras cosas. Ahora, con ellos en casa, así lo que adquirí fue una cosa de unos valores. Mi país, que falleció hace apenas unas semanas, era inflexible en cuestiones como la honestidad, la amistad. Esas cosas eran inflexibles. Al extremo, recuerdo siempre, nosotros llegamos un día, ya íbamos en Rupert y llegamos lo más contentos porque no nos habían cobrado unos chocolates, unos caramelos, y a mí no se me olvida nunca que mi país nos cogió, vayan y devuélvanlos. Pero ¿cómo lo voy a devolver? Tuvieron para llevárselos, vayan ahora y devuélvanlos. Y entonces nosotros nos pusimos en el counter y nos fuimos corriendo. Pero eso es un ejemplo que no se me olvida nunca de cómo mi país era tan estricto en esa cosa de los valores. La influencia deportiva viene más por la familia de mami, que su hermano era pelotero, y después fue un futbolista de los mejores de este país, y pelotero aficionado. Profesional no lo hizo, firmó pero no se fue, porque estaba enamorado y las condiciones eran distintas, y mi tío era un propulsor del deporte, de esos que tenía equipo y entrenaba y era moderado y se pasaba toda la vida corriendo arriba y abajo del deporte. Ahora que habla de la influencia deportiva, ese primer contacto inicial con el deporte se dio en el barrio, o quién fue esa persona mi tío, que le introdujo el deporte. Mi tío, los hermanos de mami, que como te digo, vivían en casa también, y era como esa de la familia de antes que todos vivíamos juntos bajo el mismo techo, y él fue el que me dio la influencia. Pero hay una cosa que cambió mi vida completa, me miró para arriba y nunca he vuelto a ser el mismo desde entonces, que fue la construcción del Bison. Háblanos un poco de eso. Yo vivo en la parte de Roosevelt, que es bien abajo, llegando a lo que llaman extensión Roosevelt. En la entrada es por el Zipperless, y es la parte de abajo de Roosevelt que da casi al borde del Expreso. El Expreso no existía y construyen el Bison. Cuando construyeron el Bison lo inauguraron en noviembre del 62. Y yo tenía 13 años. Y de ese día yo dejé de regresar a Santurce. De ese día mi vida cambió. En el Bison se jugaba, por ejemplo, baloncesto en verano. Santurce, Ramón y Río Piedra usaban la cancha del Bison, al aire libre. Que había 8 equipos y 3 jugaban ahí, por lo tanto había juegos casi todas las noches. ¿Y cómo era ese ambiente allí? Nosotros vendíamos refrescos, cuidábamos carros, hacíamos lo que fuera. Como a mí lo más que me interesaba era ver los juegos. Cuidar el carro dejaba más dinero, pero el que cuidaba el carro tenía que quedar afuera, porque teóricamente tenía que quedarse afuera. Entonces yo entraba al Bison a vender, el peor vendedor de refrescos que había. No me imagino. Me interesaba era ver el juego. Y el área era controlada por los muchachos de Canales. El caserío de esos Canales y Roosevelt, el Bison es la frontera. Ya el caserío estaba y los muchachos de Canales realmente vendían por necesidad. A mí no me faltaba la comida, yo les pasé que no tenía dinero para ver los juegos, pues en casa no era, en casa no tuvo carro ni nada de esas cosas. Era un desarrollo de clase media bien normal. La guagua de la ama, nuestra vida fue bien limitada en ese sentido, pero yo no tenía necesidad de comida, mientras que los muchachos canales muchas veces trabajaban para su subsistencia, y hubo que pelear muchas veces para poder tener los turnos de trabajo, pero mi misma forma de ser posiblemente me ganó la facilidad y me aceptaron. Entonces el Bison en verano era baloncesto,
en invierno, en Navidades, era béisbol, Santurce jugaban ahí. Además se daban las justas de la LAI, todos los boxeos, los circos, todas las actividades culturales. El Bison se convirtió en el centro y a mí me cambió mi vida, pero nunca volvió a ser lo mismo. Y ahora que habla de que el Bison en ese momento fue el centro básicamente cultural, deportivo de la zona, ¿cómo describe ese compartir entre la gente de Nemesio, entre la gente de Santurce, entre la gente de Rey? ¿Cómo describe esa relación entre los barrios, entre las personas? Fíjate, hay unas cuestiones de clase que si la diferencia, la contradicción no es muy grande, hay armonía. Nosotros no teníamos mayores problemas con los muchachos de Nemesio, no había, porque realmente, aunque nosotros éramos una urbanización, que ya era un nivel distinto, pero Rubén era una urbanización de clase media, lo que llamaría media baja o media, yo no había clase media alta por ningún lado en ese tiempo, después se transformaron algunos sectores de Rubén. Y yo creo que la cuestión de clase es una solidaridad espontánea, natural en la vida. Es más, hasta con idiomas. Usted puede hablar otro idioma y si hay unas coincidencias en sus intereses, fácil. Sí, no había a Bellas Artes y los cantantes iban al Bison y los conciertos eran en el Bison, los grandes. El Bison se convirtió en el centro. Y ahora, y los políticos, allí hubo las grandes concentraciones políticas también, sí, de verdad. De todos los partidos. De todos los partidos. Suena curioso y vamos un poquito a hablar sobre los cangrejeros de Santurce. O sea, actualmente estamos en una situación en el béisbol, la Liga Invernal de Puerto Rico, yo diría que es una situación crítica y resulta bien preocupante, en mi caso como cangrejero que soy. Me parece que, o sea, no tener a los cangrejeros de Santurce actualmente en la liga, o sea, es una baja importantísima para que renazca la liga nuevamente. Yo pensaba... ¿Cómo ves esa situación? Yo de niño pensaba que no podía haber béisbol si no estaba Santurce. Yo creía que Santurce era el corazón. O sea, que si no había Santurce no había sol al otro día. Porque Santurce era lo más grande, Santurce era la raíz de todo. Era alrededor de lo cual crecían y los demás respiraban. O sea, Santurce estornudaba, al béisbol le daba catarro o pulmonía. Yo pensaba que sin Santurce no iba a haber nunca más nada que no fuera. Después con el tiempo me di cuenta que no era tan así, pero realmente la ausencia de Santurce es un reflejo del desastre en que han sumido al béisbol en Puerto Rico. Eso se llama Liga de Béisbol Profesional y cada día es menos profesional y cada día es menos de Puerto Rico. Claro, y no solamente eso, sino que no vemos salida a la situación. No. ¿A quién usted achaca la culpa de que la liga esté en esa situación? Los jugadores, los apoderados, los directivos, o el de todos. E incluso los fanáticos mismos. ¿Cuántos estrellas para poncharse? 3. Llevan 1. La próxima vez que me diga usted te queda 1 más. Y el tercero te poncha conmigo. ¿Sabes? Los dueños de equipo. Los dueños de equipo han sido Carlos Pieve, que es un analista, sobre todo de béisbol, un hombre de béisbol, implacable en sus críticas. Escribió un libro que lo llamó Los genios de la insuficiencia, refiriéndose a los dueños de equipo. Y recientemente yo le decía a Carlos, mira, estos le pasaron aquello, estos son más insuficientes otra vez porque no son genios ni siquiera para hacer insuficiencia. Los dueños de equipo han sido maltratantes con el béisbol, no han tenido respeto por la historia, mucho menos por los fanáticos, no tienen respeto por los peloteros. Cuando tú invitas a un pelotero de Grandes Ligas que venga a jugar y en el camerino no hay agua caliente, eso no son condiciones, porque si se dice que en el país no hay agua caliente, pues, pero eso es falta de cuidado, de detalle,
de una sana administración. Pero ¿cómo tú O vas a sea, pretender que un pelotero trato. de liga venga a jugar y tú lo invitas? Y nos quejamos porque los otros peloteros no juegan. Los dueños de equipo han maltratado al béisbol. Por el momento parece como si quisieran destruirlo. ¿No? Y ese es el sentir de muchos de los fanáticos actualmente. En una liga donde jugaron, o sea, Santurce, el Escuadrón del Pánico, posiblemente uno de los mejores equipos en la historia, en cualquier liga. Hay un libro que acaba de publicar el compañero Jorge Colón Delgado que se llama El Zorrilla, el Cangrejo Mayor. Tiene un capítulo para describir lo que se llama el Pepelucazo, que fue el primer campeonato de Santurce. Pero no la parte de quién dio el honrón, la descripción del ambiente que había en la comunidad, la integración del equipo a la comunidad y la comunidad al equipo. Como el dueño del equipo, que era Pedro Zorrilla, se encargaba que los peloteros fueran a cualquier actividad comunal que había, como parte de su compromiso con la comunidad, cómo la comunidad tenía acceso a los peloteros para cualquier cosa. Y esa integración de para arriba y para abajo, ¿sabes? Los cumpleaños se los celebraban con la gente, a los peloteros. Después tienen otro capítulo cuando vino Willie Mays a Puerto Rico. Willie Mays, que algunos consideran que es el mejor pelotero de toda la historia, que vino a Puerto Rico después de ser campeón bate en Estados Unidos, un novato, un chamaquito. La relación de la comunidad con Willie Mays y de él y Pedro Zorrilla con la comunidad, esos dos capítulos yo se los recomiendo a cualquiera, aunque no le importe el béisbol, cualquier sociólogo, cualquier persona que quiera entender. Tú me hablabas del ambiente, ese ambiente, nada más cerrar los ojos y tú pensar así, en que para esos peloteros negros era el único lugar donde podían estar compartir con un hombre o una mujer blanca, esos negros que venían de Estados Unidos, que la comunidad celebraba el cumpleaños del tipo y se lo celebraban en un área de Santurce, entre la Ponce de León y la Fernández juntos, ¿sabes? Esas cosas las perdieron, se le fue la guagua, de verdad, se le fue la guagua. ¿En qué momento se pierde esa cercanía, ese humanismo, o sea, porque lamentablemente actualmente vivimos en un sistema donde lo que promueve es hacer dinero y el deporte ha sufrido en gran medida desvirtuaron lo que es la esencia del deporte. Pero fíjate, si fueran hasta comercialmente, hasta manipuladoramente, les convendría revivir la relación con... Porque la gente iría al parque y la gente compraría las cositas y la gente compraría una foto de los peloteros. Hasta para eso. Yo creo que donde cambia es cuando dejan de venir los mejores peloteros puertorriqueños y los refuerzos, la calidad de los refuerzos baja y la mejor calidad de los peloteros puertorriqueños ya no juegan aquí. Ahí los dueños del equipo se van por otra vía, se fueron por la que no era. ¿Y en qué momento, en qué época más o menos sucede esa situación? Los 90 es donde explota el revolú. En el 95 se da una situación única, que es cuando hay una huelga de peloteros en Grandes Ligas y todos esos peloteros que habían dejado de jugar en Puerto Rico participan en el torneo. Da la casualidad que gana de Puerto Rico el equipo que más peloteros estrellas tenía, que era San Juan. Y San Juan se refuerza y constituyen lo que mucha gente llama el Dream Team. Ese equipo del 95, que es donde estaban Igor González, Rubén Sierra, Benny Williams, Roberto Alomar, Carlos Baelga, Roberto Alomar, que fue exaltado recientemente al Salón de la Fama, que mató esa serie. Muchos de ellos en prime, en el tope de sus carreras. El pueblo se desbordó con ellos. Y era una muestra claro, ellos también hicieron cosas, porque los dueños de San Juan en ese momento eran unos empresarios. Tuto era parte de la dirección, Tuto Marchán. Hicieron unas cosas muy atrevidas de integración de los peloteros con la comunidad. Pero claro, es fácil. Como tú tienes a Edgar Martínez, que venía a ser campeón bate, o tienes a Roberto Alomar, que estaba en plenitud. Igor, campeón honronero, ¿sabes? Era más fácil. Pero realmente se acabó el 95 y ahí pudieron haber echado tierra, porque ahí básicamente
es lo que estamos viviendo. De ahí para haber sido el cuesta abajo. ¿Cree que hay una solución a Alguien pensaba, yo llegué a pensar que parando un año iba a despertar todo el revuelo y la gente iba a volver. Pararon un año y no pasó nada. Nadie se enteró. Hay que cambiar la filosofía de las personas que están allí, de los dueños de los equipos, que no están respetando lo que es el béisbol para el puertorriqueño. Mira, un ejemplo, esto sucedió en 1989. Yo trabajaba en un canal de televisión que se llamó el Canal 24, un experimento en Puerto Rico, un canal de noticias 24 horas. Se hizo por 3 años, no tuvo el respaldo de los anuncios suficientes y fracasó en términos económicos, pero fue bien bueno. De ahí salieron la mayoría de los mejores reporteros de hoy de Puerto Rico, salieron de ahí, la mayoría. Y yo dirigía el departamento de deporte. Estaba Roberto Arias, Héctor Vázquez Muñiz, Bobby Angleró, Iberzón, otra compañera. Era un grupo de compañeros, Isabel Cristina, eran Roberto, Héctor, Bobby y yo, el corazón, y los otros también muy importantes, ¿no? Vamos a reunirnos con la liga para transmitir todos los partidos, la mayor cantidad de partidos posible por el canal 24, que tenía 24 horas al aire la señal y había que llenarla como diera lugar. La liga tenía un acuerdo en ese tiempo que todas las divisiones tenían que ser unánimes. Nos reunimos con la liga, yo fui con uno de los ejecutivos de la estación, salimos de la reunión y antes de llegar a la estación ya estaba la primera llamada en la estación de uno de los dueños de equipo proponiendo que le transmitieran los juegos de su equipo. O sea, le voto que no. Tú por el proyecto de que transmita lo de todo el mundo, transmite los míos nada más. O sea, ya se veía la intención de Dañando. acaparar Sí. y dañando la liga. A ellos les convenía que la liga se transmitiera toda, no solamente Claro. el equipo de ellos. Claro. Regresando a Dios Castro. Hay una cosa ahí interesante. Cuando abren el Bison, en el 62, en Roosevelt, había un programa de deporte que lo estableció el Colegio de Ingenieros, frente al cine Roosevelt, detrás de la placita. El Colegio de Ingenieros tiene un programa allí de deporte bien interesante, donde gratuitamente atendían la mayor cantidad de deportes posibles. Y por ahí pasaron un montón de atletas que han sido destacadísimos. Diquizón, pelotero de Grandes Ligas, Javier Gaspar, voleibolista de los mejores, baloncelistas Cheo Cruz, Cheo Otero. Montones de atletas pasaron por allí. Y cuando yo llegué al Colegio de Ingenieros, viviendo en el vecindario, y yo vi a aquellos tipos, y había unos señores allí, man, que eran honorables en todo el sentido de la palabra. Y yo jugaba allí, jugaba todos los deportes, ¿sabes? Ninguno era así. Y yo dije, yo quiero ser como esos tipos. Yo quiero ser como ellos. Y fueron un señor que se llama Carlos Cainz. Ese fue el que yo me puse, yo quiero ser como ese señor. Y el señor era ingeniero. Ingeniería lo enseñaban en Mayagüez. Y yo era bien bueno en matemáticas. Y yo dije, si ese señor es ingeniero y yo soy bueno en matemáticas, y ese equivalente, me fui para la universidad del colegio, sin tener la más mínima idea de lo que era la ingeniería. Todavía no sé bien. Después de graduarme todavía no sé bien lo que es. Pero yo fui al colegio y nunca había ido a Mayagüez. Nunca fui a una orientación del colegio. Nunca. A nada. Yo fui nada más porque yo quería ser como ese señor. Y como yo era bien bueno en matemáticas, había sacado una nota altísima. Ese fue tu modelo a seguir y lo encontraste en la escuela de deporte de la Roosevelt. En el colegio de ingenieros había aquel señor que nos da, no nos maltrataba, pero era bien estricto con la disciplina, el que llegaba tarde, con la vida. Era un hombre, un ejemplo, de un hombre bien dulce, pero a la vez bien fuerte. Y toda esa combinación a mí me pareció exquisita. Y bregar con deporte, eso yo quiero hacer. Y me fui para el colegio. Ahora que toque ese tema, ¿cómo fue su vida académica en sus primeros años, de los primarios, en secundaria?
¿Fue producto del sistema público o estudió en un colegio privado? Yo estudié la mayor parte en el Colegio La Merced, en Rupert. Allí me votaron, a mí te hice una huelga en la escuela. Una huelga, diría, me votaron. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esa huelga? Porque habían eliminado el programa, querían eliminar el programa de educación física y hicimos una huelga, un paro, paramos la escuela y no votaron, pero lo cogieron de nuevo después. Estudié en Rupert, bien buenas notas, bien callado, bien, sin mayores problemas de clase alguna. Pero, y cuando termina su vida académica, pasa al colegio, por los motivos que nos expresó hace un rato. Llevando extraño. Ajá. Y llegas al colegio. Nunca había dormido fuera de casa. Nunca había dormido una noche fuera de mi casa. Solamente. Había ido, qué sé yo, alguna vez que fuimos a Vieques, que nosotros tenemos familia en Vieques los veranos, pero era con mi misma familia, era como si dormir en casa. Dormir fuera de mi familia, nunca. Y yo llegué al colegio, fuimos un grupo grande de Rupert, de la Merced y de los Osuna, pero éramos criados todos juntos, jugábamos juntos, hacíamos todo juntos. Yo llegué al colegio y, bueno, ya tú sabes, con un guille terrible de... Yo soy el mejor en matemáticas en el país, olvídate de eso. El primer examen, clase era a las 7:00 de la mañana. Yo no me levantaba a esa hora. A mí me levantaban en casa, yo nunca había tenido responsabilidad de nada. Me colgué el primer examen. Todavía estoy llorando aquella colgada. ¿Qué significó el colegio de Mayagüez para ellos, Castro? Fue la vida, aprender todo lo bueno y lo malo del colegio. Aprendí a vivir solo, responsabilidades solas, te tienes que levantar tú mismo, tienes que resolver las cosas tú mismo. Se acabaron las alcahueterías, yo soy el hijo menor en casa, 2 hermanos mayores, mami, abuela, mis tías, todo el mundo me alcahueteaba. Y yo con tal de ser bueno, lo tenía todo. Allí no estaba nada. Era de verdad la selva, en ese sentido, muy, muy bueno. Políticamente fue bien raro el desarrollo, porque yo de niño espontáneamente era independentista. Nadie en casa, ni mis hermanos, ni papi, ni mami, nadie puede explicar por qué. Yo tenía 10 años cuando el triunfo de la Revolución Cubana, en enero del 59, yo no había cumplido 10 años, y yo escribí un ensayo que se llamaba Cray San Castro, para una clase de inglés. Lo tenían guardado en casa de mami. En inglés, era la palabra. En inglés. Yo cogí una vez, yo vendía periódicos, y a los periódicos le pusimos Viva Puerto Rico Libre. A los periódicos. Pero nadie sabe en casa por qué. Pero era espontáneo, no tenía ningún tipo de participación de nada. Cuando voy al colegio y llego allá, me encuentro con un colegio fundamentalmente despolitizado, bien apático en términos de lucha de todo tipo. Y yo pensé, me dio bolsita en una pierna, me enyesaron una pierna y dejé de jugar y ahí dejé de hacer todo lo que, poquito que hacía lo dejé ahí, meter 40 libras, ya tú sabes. Y yo me puse a pensar, yo tengo que hacer algo por el colegio, por mi gente. Yo tengo que hacer algo, pero no sabía qué, pero yo tengo que hacer algo. Y ahí coincidió, fue el 1968, el año del centenario de Lares, del grito de Lares. Una maestra se llama doña Loida Figueroa, una maestra de historia, una señora rabiosamente independiente, libre en todo el sentido de la palabra. Y ella empezó así, ¿sabes? Me retó, me desafió mucho mi intelecto, tú eres independiente, ¿qué tú haces? Sentí esa chispa revolucionaria. Me provocó, mano, me sacó para afuera. Yo fui a Lares el 23 de septiembre del 68 a celebrar el centenario. Yo dije, aquí voy yo, aquí esto es lo mío, hasta el día de hoy, mano. Yo regresé para atrás ese semestre y ahí mismo nos activé en la escuela y empezamos a hacer cosas, organizamos los consejos de estudiantes, que hasta ese momento eran prácticamente señalados
de la administración. Poco después fui electo presidente del Consejo de Ingeniería, después presidente del Consejo General, después nosotros hicimos una organización que se llamaba, primero Vanguardia Independentista Colegial. En mi carpeta aparece la primera reunión de eso, yo presidente y Silverio Pérez vicepresidente. Era un grupo que yo organicé allí y tratando de mantenerme afuera del PIB y del MPI, finalmente ingresamos al PIB, hicimos la HIU, la Juventud Independentista Universitaria. Y yo presidía la HIU, presidía el Consejo de Estudiantes de Ingeniería, presidía el Consejo de Estudiantes General y formamos las cosas del deporte. Ahí me daba mucha maña, mucha malicia. En el colegio los atletas eran adoración, respetados, eran lo máximo. Porque yo dije, tengo que buscar reclutar atletas, esa es la fórmula. Claro. Mira, mano, en menos de un semestre teníamos a muchos de los principales atletas participando en las actividades. ¿Y cómo fue ese cambio en el colegio? Usted, presidente del consejo, tú, presidente del consejo general de estudiantes, movilizando al estudiantado, ese proceso de informar de los boletines, ¿cómo fue ese proceso? O sea, es una cosa muy difícil que se repitan esas condiciones, porque por ejemplo, no había mimeógrafo, no había computadoras para hacer las cosas, así era con mimeógrafo a mano de eso. Pues yo cogía los mimeógrafos del Consejo de Estudiantes, los que usaban del Consejo de Estudiantes, y ahí publicaba los boletines de la IU. Los materiales eran unos para el otro y el uno para acá y para allá, y la diferencia entre una cosa y otra se fue reduciendo hasta que prácticamente la lucha era una sola. Nosotros tenemos mucha influencia del movimiento hippie americano. Mira qué cosa. Y una de las primeras actividades en Puerto Rico hubo un festival musical, se llama el Festival Marisol. Era como un gusto boricua. Se llama el Festival Marisol en la playa de Manatí, en la playa de los Tubos. ¿Qué artistas participaron ahí? Fíjate, en los artistas de izquierda que ya estaban, en ese tiempo la canción Protesta, la izquierda puertorriqueña hubo una discusión enorme porque allí fumaban marihuana y la gente se tumbaba y fue un revolú terrible en la izquierda. Roy, Silverio tenía a su compañera Roxana, yo no recuerdo si estaban juntos todavía, ¿no? Noel Hernández, esos eran los de la canción Protesta, pero ya había gente experimentando con rock en español y vinieron grupos de afuera y la gente hablaba inglés y nadie entendía nada de lo que estaba pasando. Nosotros tuvimos una asamblea en el colegio para determinar si era incompatible o no ser militante y a la vez ir al festival. Una asamblea. Una asamblea como de 300, 400 estudiantes. O sea, una asamblea de la HIU que se convirtió en una asamblea del pueblo colegial para determinar si era incompatible o no. Y yo llevando la posición de que no era problema ninguno. De que no había problema ninguno, que la gente fuera los dos y hiciera lo que le diera la gana con su vida, después que lo hicieran de forma responsable, que cada cual hiciera lo que le diera la gana. Nosotros hicimos unas cosas en contra de la homofobia en ese tiempo, mano. Y la influencia del grupo de los movimientos hippies fue bien grande en nosotros. Las primeras protestas fueron un decano sinvergüenza, pues le bloqueábamos la escalera y no dejábamos que nadie entrara y saliera. Eran cosas de desobediencia civil. Era una combinación. Una combinación. De métodos. Este cuento es bueno. En el colegio había un muchacho que se llamaba Venancio Otero. Había sido campeón nacional juvenil de 110 y 400 metros por baile. Y ganó el campeonato nacional de adultos. Y fue a estudiar al colegio. Y era independentista, miembro de la HIU, bien cercano a nosotros. El colegio reclutó a un muchacho venezolano, o sea, Chinto Hidalgo, un atleta internacional excepcional, un tipo, sus hijos se quedaron aquí, son puertorriqueños, él se quedó a vivir aquí, sus hijos están aquí. Después estuvo trabajando con el gobierno de Chávez, fue uno de los dirigentes del olimpismo venezolano. Y reclutaron a un sueco, Hakan Over,
que venía de Estados Unidos y era un monstruo. Entonces el mejor corredor de Puerto Rico era el tercero en el colegio. Y nosotros hicimos una campaña, el colegio ganaba las justas como quiera, ampliamente. Hicimos una campaña para que uno de los dos se saliera de uno de los eventos y dejara correr la ganancia. Entonces imagínate, los coaches pero hay que en el cielo y los atletas, y era una línea muy fina. Amado Morales, el jabalinista, era un militante de la lucha, pero un militante consciente, no era un mero simpatizante. Y Amado nos ayudó mucho en eso. Nosotros reclutamos todos los atletas que pudimos para llevar un documento, hasta que llegó al grupo de los extranjeros. Los extranjeros tenían su grupo y yo fui a verlo con Amado y otro compañero más, y ellos se reunieron, nos recibieron. El movimiento del Black Power, de los poderes negros, estaba en su apogeo y los tipos se sentaron. Melville Wonshin se llamaba el líder, que era un corredor de 100 y 200 metros de Trinidad, corredor de calidad internacional. Sus gafas negras, sentado, dos tipos parados hacia el lado de él. Y yo fui, yo me senté frente a él y mi compañero a los lados, igual que yo hacía, nosotros lo hicimos. Y el tipo me dijo, antes de empezar, en inglés, ¿no? Yo quiero decirte que I'm black and I'm proud. Y yo le dije, bueno, yo soy puertorriqueño y estoy orgulloso. Claro. El tipo me dijo, coge este libro, era la autobiografía de Malcolm X. Digo, coge este libro, léelo, y cuando termine de leer el libro, ven de nuevo y hablamos. Y yo fui, leí el libro en el fin de semana, me lo leí y vine para atrás. Y el tipo empezó a hacerme preguntas, era casi como un examen. Los tipos estaban leyendo y estaban haciendo cosas, ¿no? Y yo no lo sabía. Ahí me enteré del grado de conciencia que estaban pasando. Yo creía que yo entendía todo lo que pasaba en la universidad. Y había corrientes subterráneas que yo no sabía. Era que interesante. Ahí vino, hicimos una asamblea para decidir qué hacer con este caso. Una asamblea completa, fueron como 1000 estudiantes, donde yo planteaba la necesidad de que Venancio corriera. Tuve a favor en contra, vamos a aplastar, y de pronto se levanta un tipo del público, yo quiero un turno en contra, y era un señor que se llamaba Enrique Vázquez Páez, le decían el chino, un dirigente independentista de Mayagüez, era del PCP, NPI en ese tiempo, de los dirigentes históricos. Yo digo, compañero, usted no es estudiante, yo presidía la asamblea, ¿no? Y usted no es estudiante, compañero. No, pues yo soy colegial y soy puertorriqueño, y a mí nadie me puede negar el derecho a hablar aquí. Pues venga para acá. Y el tipo vino, subió un turno sólido de por qué nosotros estábamos poniendo en riesgo la unidad completa del movimiento deportivo del colegio, con el planteamiento de un compañero que, aunque era injusto lo que le estaban haciendo, pero que tenemos que bregar por el bien común y no arriesgar a romper todo por ese compañero. Un turno sólido. Entonces yo pido el turno en cuanto lo cojo yo. Le pasé la presidencia a otro, yo consumí un turno de esos, tú sabes, de barricada, donde un pequeño manipuleo al hombre, y yo sabía que era un independentista sólido. ¿Sabes lo que me contestó el sinvergüenza? Yo soy independentista 364 días del año. El día de la justa soy colegial. Se rajó la asamblea en dos, y cuando yo vi que podíamos perder, le retiraba la propuesta, vamos a buscarle una vuelta distinta. Oye, así me la vi para arriba. Volvimos de los atletas extranjeros para que retiraran. Y entonces Wonshin me planteó que ellos hacían cualquier cosa con nosotros. Participaban en las protestas, iban a lo que fuera, después que no le afectaban sus becas. Ellos no podían darse el lujo de perder sus becas, y que ya le había adelantado la administración que si se negaban a competir en un evento, esto era por Hidalgo, por el venezolano, le iban a quitar la beca. Y ante esa amenaza, se desistió. Venancio corrió relevo, el próximo año corrió valla, ganó, pero eso es un ejemplo del cómo nosotros fuimos integrando la cosa de los estudiantes, del movimiento estudiantil con los atletas. Nosotros hicimos la primera protesta que hicimos en el colegio, la primera,
fue para que dejaran ir a las muchachas en pantalones a la biblioteca. A la biblioteca, porque una de las compañeras del grupo tenía las piernas flacas. Y era una muchacha bien guapa y tenía las piernas flacas y la vacilaban, ya tú sabes. Uno en un momento en el colegio donde la proporción debía ser como 10 a 1 de hombre por mujer. Y de las pocas mujeres que había, activistas y estudiando ingeniería y activista política, una mujer bien entregada, pues ella tenía complejo por sus piernas y me lo vino a plantear y yo, ¿qué inventaron? Hicimos una protesta y paramos la biblioteca como por 2 días hasta que dejaran entrar a las mujeres en pantalones a la biblioteca. Después hicimos lo mismo en la cafetería, pero a las clases de ninguna manera dejaban ir en pantalones a las muchachas. Y cerramos un cine en el pueblo porque no dejaban ir a las muchachas en pantalones. Y ese movimiento que se dio en el colegio, revolucionaron el colegio totalmente. Y curiosamente, empezando con los atletas que eran las figuras. Eso fue los atletas. ¿Cómo eso trascendió del colegio hacia el pueblo de Mayagüez y hacia la zona oeste? Fue como prender un fósforo y coger fuego por ahí para abajo. Inmediatamente empezaron a llamarnos de la escuela Hosto, de la escuela superior, que tenían problemas, que los fuéramos a ayudar. Y con un toque que podríamos decir bastante grande de arrogancia de mi parte, yo me metí a la asamblea que dirigía el entonces alcalde, Benjamín Cole, que era un cacique de los más terribles que había en Puerto Rico. Era del tiempo Muñoz Marín y él dominaba el área oeste, no solamente Mayagüez, el área oeste completa, pero... Y yo me metí a la asamblea municipal a interrumpir un discurso de Benjamín Cole, a decirle que en Mayagüez se hacía todos los años el Día del Veterano una parada por el pueblo militar, donde iban todos los militares, guardias nacionales, ROTC, todo el mundo iba a esa marcha. Y yo quería decirle que no puede pasar por la iglesia, que era incompatible estar hablando de guerra, pasando por una iglesia que era el sitio de espiritualidad. Y el tipo, ¿quién es este que usted hace ahí? Me quitaron el micrófono, me apagaron el micrófono, yo seguí gritando, tú sabes. ¿Y de dónde es usted? Y yo soy ciudadano del mundo. Y digo, sáquenlo de aquí. Y a mí no me saca nadie de aquí. Claro, había un montón de otra gente, ¿no? Que se levantaron, empezaron a correrle, a caminarle de un lado a otro, y se formó un revolú y el tipo suspendió el discurso. Ese día de la actividad de la marcha, llegó la marcha, y ese día era otro de los puntos determinantes en mi vida, porque nosotros estirábamos el chicle y no sabíamos hasta dónde llegábamos. Teníamos el respaldo mayoritario de la gente, o el respaldo o la no oposición. Hicimos un referéndum del ROTC y ganó el que no al ROTC, cuando la inmensa mayoría de la gente allí no era ni independentista ni nada por el estilo, donde no había tradición ni nada. El ROTC primero era obligatorio en el colegio, después era una de las cosas más de más prestigio, y nosotros lo destruimos todo eso. Pero tú sabes, ese día, al trasladarlo al pueblo, no fue bueno, ni fue la solución, el resultado no fue bueno. Nos dieron una pela, nos dieron una paliza. Cuando nosotros llegamos al pueblo, como a las 7 de la mañana, yo no podía mover, dar 2 pasos, porque había policía y agentes descubiertos, pegados a mí, pero pegados a, ¿sabes? Sin ningún tipo de recato. No, encima de los que ellos identificaban, pero sobre todo encima de mí. Nosotros nos retiramos de nuevo y ahí fue que yo les dije por primera vez lo que yo pensaba hacer, que era sentarnos en la calle. Cuando llegara la marcha, sentarnos. Tratamos de una segunda vez, todavía la marcha no venía y la policía estaba peor todavía, habían ocupado los espacios. Entonces organizamos una segunda alternativa, que fue formar una pelea en una esquina de la plaza, 2 voluntarios que se agarraron a los puños, que se sacaron sangre y todo. Y todos los policías, todos los agentes corrieron para allá. Nosotros lo combinamos con un grupo, porque entonces Amado planteó, Amado Morales, el jabalilista, que él le pedía a los atletas que no participaran.
pues aquello se veía que lo que venía por encima no era En esa manifestación. en esa manifestación. Y que él lo que proponía era que ellos se convirtieran en artilleros. Entonces compraron como 6 docenas de huevos y con los mangos, mango verde, una piedra, un proyectil, Claro. y un mango podrido. Y entonces los artilleros fueron los atletas, se gustaron en los techos, se acomodaron en unas áreas particulares. Cuando vino la marcha, finalmente llegó la marcha al pueblo, los tipos venían vestidos de blanco, ya tú sabes, los que van al frente. No era la banda del colegio la que venía tocando. La pelea arrancó en una esquina de la plaza, todos los policías y todos los agentes, todos sin excepciones, corrieron para allá. Todos. Nosotros nos sentamos, cuando yo me senté era la señal, y a huevazo y a mangó, limpio la marcha, obvio la marcha, pues imagínate un huevo en el uniforme blanco de un militar. Los tipos se pusieron histéricos y entonces la policía nos cayó encima. Y nos golpeó de una manera, mira, mi tía todavía suena de ese día. Y nos patearon, nos dieron. Fue una cosa bien. Un abuso. Yo sabía, Silverio Pérez pidió rezar. En el momento antes de salir pidió rezar. Y nosotros, ¿qué? Sí, vamos a rezar. Es que había mucho. El nivel de tensión era altísimo. Porque... Además que nosotros ninguno había participado nunca en nada de eso. O sea, nunca no tenemos ni experiencia ni sabemos qué hacer ante eso. No hemos participado en motines. En la Yuca había una tradición de lucha callejera grande, en Mayagüez no. Y ahora que habla de la Yupi, ustedes revolucionaron 68, 70 el colegio de Mayagüez. ¿Cómo era la relación, la comunicación que había entre el colegio, ustedes y la Universidad de Puerto Rico acá en Río Piedras? Fíjate, yo encontré ahora, como estaba diciendo en la muerte de mi papá, que encontramos muchos papeles y muchas cosas bien en una de mis mudanzas. Y encontré un documento firmado por los presidentes de los consejos de estudiantes de todos los recintos de la UPI. Fueran recintos, fueran colegios regionales. Ese es como que el inicio del Consejo Nacional, o como ustedes le llaman. Sí, el Comité Negociador Nacional, la primera huelga. Es el inicio. Nosotros hicimos bien buena relación directamente con los de Río Piedra. Primero, pues yo soy de aquí, además, pues era demasiado obligado, pero los otros recintos apenas tenían movimiento. Aquí en la UPI hubo una huelga de hambre, cuando el ROTC, y nosotros hicimos una carrera, un maratón, un relevo maratón desde Mayagüez hasta acá, parando en todos los pueblos de la isla. Obviamente los que corrieron fueron los atletas. Y el coach del colegio, imagínate, Elliot, si se lesiona un muchacho de eso, tú respondes. La beca de ese muchacho se le va a quitar la beca si uno de esos se lesiona, si un carro le da un cantazo, y corrieron. Un relevo maratón, salimos como a las 6 de la tarde de Mayagüez, llegamos aquí al otro día. O sea, el compromiso de los atletas con la lucha era total. Fue de simpatía. Había unos cuantos que eran militantes desde el principio, como te dije, pero en general el grupo fue simpatía, fue creciendo hasta convertirse en apoyo. Fue bien bonito en esa área. O sea, ya nos cuenta una historia muy valiosa. Nunca le he contado esto que te digo, nunca, ni lo he escrito ni lo he contado nunca en ningún sitio. Fue aquí en exclusiva Radio Huelga. Para nosotros es bien importante conocer esos datos, precisamente porque como movimiento estudiantil, o sea, Radio Huelga es parte del movimiento estudiantil, Claro. y tener esos conocimientos nos sirve para hoy, para crecer y conocer y tener más conocimiento sobre lo que va a acontecer. Porque siempre hay una constante, nosotros como estudiantes en la Universidad de Puerto Rico, la administración siempre va a reprimir al estudiantado y al pueblo. Así que es bien importante conocer esa historia del interior para poder... Esto no tiene que ver con deporte, ¿verdad? No, pero tiene que ver, porque, o sea, definitivamente Es mi formación. la revolución que hicieron en Mayagüez fue con los estudiantes atletas de ese momento. Así que eso es un factor bien importante, y nosotros acá en Resistencia Deportiva, precisamente, le estamos dando un foro a los estudiantes atletas
no solamente de sus ejecutivas deportivas, sino también para que se expresen políticamente de el día de la asamblea, acontecimientos. el día de la asamblea en el centro de convenciones, en el semestre anterior, La primera huelga de verano. hubo una intervención de una muchacha, creo que era de tenis. ¿De tenis era? Sí, de tenis de campo. Bella, yo lo oí por radio. Me pareció bella, tú sabes, Y hermosa. fue uno de los momentos más importantes de esa. Yo diría que la gente, cuando se dio ese turno, ahí la gente se convenció totalmente de que teníamos que continuar la lucha y que esa lucha se ganó. O sea, querían tumbar las exenciones de matrícula y se creó una nueva política de exenciones de matrícula. Bueno, mira, nosotros hicimos el primer hospedaje mixto de hombres y mujeres que hubo en Mayagüez. Lo hicimos nosotros con nombre, apellido y todo. O sea, hicimos el contrato y todo con nombre y apellido. Cogimos una casa, metimos hombres y mujeres en la casa. En la organización, la administración que regulaba los hospedajes no permitía eso. De hecho, violaba el reglamento. Hay una organización, yo no sé si todavía existe, que la universidad regula los hospedajes. Siempre hay hospedajes que funcionan en la reglamento. Y tenemos unos reglamentos, y tenemos unos tipos que iban a supervisar, que tengan cuántos baños por persona, todas esas cosas. Y nosotros metimos hombres y mujeres en un cuarto, en un hospedaje. Y metimos esas cosas que le dejaran a los muchachos en pantalones. Hicimos una protesta por un muchacho que era gay en el colegio, que eran cosas sociales que no tenían nada que ver supuestamente con política, no tenían nada que ver con lo académico, pero eran las cosas en las que nosotros participábamos. Claro, que brindaron esa chispa. Nosotros tenemos también la exigencia de que todo el mundo estudiara. Y nosotros velábamos unos por otros para que cumplieran con sus responsabilidades académicas, pensando siempre que fueran buenos ejemplos para los demás. A mí me suspendieron, pero pude terminar. Yo soy ingeniero industrial. No me dejaron hablar en mi graduación, porque alegaron que me faltaba un crédito. Yo tenía como 30 créditos de más, porque yo quería hacer un minor en matemáticas. Y que había habido un cambio, me faltaba un crédito de educación física, que había habido un cambio y no me dejaron hablar en mi graduación, que la cátedra de Adorna me había escogido para hablar. Entonces formé el revolú, si iban a desafiar, si no. Y yo decidí, mira, no hay problema. Para el próximo año no me dejaron ir, porque entonces me enviaron una carta graduándome, que habían hecho una revisión y me graduaron del año anterior. Sí, que ya fuiste estudiante y... O sea, no fui ni a una ni a otra. Pero fue bien interesante. Bueno, el asunto es que en todo ese tumulto, Quebradillas se convierte en una revolución en el deporte puertorriqueño, con Quebradillas, con la llegada de los muchachos que venían de Estados Unidos, los llamaban Medio Rica. Quebradillas monta en el 69 ya, y gana su primer campeonato en el 70, cargado de muchachos que el español o no era su primer idioma, o lo hablaban muy mal, o habían venido de Estados Unidos. Esa es la época de Raymond Dalmau y Nestalín, encabezaban el grupo, pero no eran los únicos. Yo tengo una simpatía con Quebradillas desde niño, con un señor que vive en el vecindario, y en el colegio estudiaba Carlos Hernández, en la Interamericana estudiaban Raymond Nestalín y Hanky Ortiz, Stevie, el hermano de Raymond, y había un señor en una bobita de carro público que los recogía a ellos en Mayagüez y Quebradillas, y San Germán para llevarlo a Quebradillas y los devolvía. Y yo cogía con él. Y empecé ahí, cacho. Y ahí... Me enamoré, me casé en Quebradillas. ¿Y cómo usted inicia en el campo del análisis deportivo, narrando, comentando? ¿Fue durante el colegio o fue ya después de su etapa como revolucionario? ¿Fue siempre? Yo salí del colegio pensando que iba a ser ingeniero. Yo no pensaba que iba, y mucho menos porque mi familia había tanto trabajo para poder yo terminar. Pasa, como te dije, no había dinero, y no fue fácil.
para poder pagarme los estudios, no había becas PEL ni nada de esas cosas, era muy... Y las ayudas que tuve dentro de mi trabajo eso me las tumbaron cuando me suspendieron por cuestiones políticas, tú sabes. Entonces cuando yo salí, en ese tiempo yo pensaba que que la independencia estaba a la vuelta de la esquina y que era cuestión de entrega absoluta, de hacer un sacrificio un poco mayor, un poco más de sacrificio, logramos la independencia y detrás de la independencia venía el socialismo y peleamos, pues, tenemos el otro paso, lo vamos en etapa. Y Gallizá fue electo legislador en el 72. Nosotros dentro del PIB en ese tiempo llevamos un movimiento bien bastante masivo de empujar la discusión, añadirle a la discusión del tema del estatus la cuestión social y la cuestión de clase. Y estábamos planteando ya en ese tiempo, en el 72, independencia y socialismo. Y de hecho la consigna arriba a los de abajo, que es la consigna que usa el PIB en el 72, es una consigna copiada de unos grupos chilenos casi anarquistas, pero eran unos grupos de izquierda en Chile que usaban esa consigna. Nosotros la copiamos y la empujamos y el PIB la aceptó. Y el PIB empezó a hacer cosas considerables hasta que hicimos una asamblea en el Bison, una asamblea muy masiva, muy grande, cuando la juventud desfilaron con unos pancartas enormes de Che, Ho Chi Minh, creo que Karl Marx o Lenin, y aquello fue la histeria que faltaba. Obviamente fue un infantilismo, porque de la manera que se iban desarrollando las cosas y con la militancia que nosotros teníamos, podíamos haber logrado cambios mayores en el PIB. Y lo que hicimos fue antagonizar de forma terrible. Ya en las elecciones, inmediatamente después de las elecciones nos votaron a todos. O sea, nos votaron expulsados. Hubiera tenido que ver o no, nos expulsaron a casi todos del PIB. Yo estaba trabajando en el Capitolio en ese momento, Gallizá había sido electo, Carlos Gallizá había sido electo por el PIB. Salió también del PIB unos meses después de haber entrado, pero por subterfugios de la ley, ese escaño no le pertenecía al PIB. Y él se quedó como legislador por 4 años, aunque ya no era miembro del PIB. Yo entré al PCP inmediatamente, yo no me voy a quedar sin hacer nada. Y ahí, Claridad había tenido tuvo 74, 75, 76, un proyecto, se hizo diario, en realidad fue diario, y para hacer diario pues hubo que coger recursos de todas partes, y nosotros insistíamos que para hacer un diario completo tenía que tener una sección de deporte. El editor deportivo era Jaime Córdoba, uno de los mejores escritores, publicistas era en ese tiempo, de este país. Jaime se enfermó un día con el diario. Y al enfermarse, pues me llamaron para ver si yo podía sustituirlo. Hasta el día de hoy. ¿Y cómo? Hasta el día de hoy, hermano, yo nunca más, no quiero saber de nada más. Y cuando yo sea grande, yo quiero ser periodista deportivo, hermano. Te lo aseguro. En Claridad comienza a escribir de deporte, baloncesto superior nacional, béisbol. Lo que yo dominaba. O sea, Las 3 B, béisbol, baloncesto y boxeo. ¿Cuál fue el crecimiento del deporte en Puerto Rico cuando usted entró? No diga usted, man. ¿Ah? No diga usted, man. Tú. Pues fue, mira, fueron los Juegos Panamericanos del 79. Que se efectuaron en San Juan, lo que cambió en ese sentido. Y que se da una situación bien particular en los Juegos Panamericanos del 79, con el protocolo de las banderas, cuando estaba Carlos Romero Barceló, aún de un poco sobre eso. Qué cosa chula, unos meses antes había sido la masacre de los Muertos en Maravilla. Cuando los Muertos en Maravilla yo estaba en Cuba, en el Festival de los Estudiantes. Y en mi carpeta aparecen como 15 informes de la policía buscándome. No aparezco en Puerto Rico en ningún sitio, claro que no estaba en Cuba. Para los Panamericanos, por una persona que trabajaba
en un puesto no de mucha importancia, nosotros supimos, y salió en claridad primero, que Romero pensaba imponer 2 himnos y 2 banderas donde quiera que hubiera un atleta puertorriqueño. O sea, cuando un atleta puertorriqueño ganara oro, tocaran el himno de Puerto Rico y el de Estados Unidos. Y subiera que la bandera de Puerto Rico y la de Estados Unidos. Obviamente, las autoridades deportivas estadounidenses no querían eso. Ellos quieren su himno para ellos. ¿Por cómo vamos a prestar su himno para que lo toque otro país? Pero en ese sentido, como tantas veces ocurre, el lacayo es peor que el que manda, tú sabes. Y es más papista que el Papa, le decía a mi abuela, ¿no? Y se dieron situaciones bien difíciles en Fortaleza. A mí no me dejaron entrar por la conferencia de prensa. Y los compañeros periodistas se trancaron y el que dirigió fue Ramiro Martínez, periodista cubano reaccionario, que no era mi amigo ni nada por el estilo. Pero fue que se paró y dijo, o sea, compañero de Claridad no lo dejan entrar, yo no entro, yo promuevo que ninguno entra. Ramiro Martínez. Yo no tengo ese señor de entonces, imagínate, una diferencia. Pero nosotros hicimos ahí mucha ayuda, mucha influencia. En Puerto Rico no se sabe el término nacional. El baloncesto no se llamaba baloncesto superior nacional. El Consejo de Lautiero, el cuerpo directivo de Lautiero se llama Consejo Estatal. El presidio, el oso blanco, se llama presidio estatal. En Puerto Rico las cosas se llamaban estatal o insular, en el mejor de los casos no se llamaba nacional. Y nosotros desde la deportiva empezamos ahí nacional, ya insistiendo, de unos dirigentes deportivos que ayudaron. Tuto ayudó muchísimo en eso. Fufi Santori, Quique Lloroa Santalí, Jaime Corlo escribían en Claridad y empezaron con la utilización de unos términos, la atención al deporte femenino, la atención a los deportes menores en las comunidades, la participación de Puerto Rico en eventos internacionales, destacándolo cada vez que un puertorriqueño competía en lo que fuera, destacándolo sobre todo cuando competía contra el estadounidense, que esa es la mejor muestra de la soberanía deportiva ahí en acción. ¿Sabes? Que tú compitas contra un tipo del imperio, tú siendo una representante de una colonia. Y empezamos ahí, y hubo compañeros que pasaron a otros medios a trabajar y se llevaron esa terminología, nosotros le cambiamos la terminología. Y después Claridad dejó de ser el diario, en el 77, y yo seguí siendo editor deportivo, trabajaba como ingeniero parcialmente, hacía mis cosas, hasta que un día en Canóvana, en un juego de baloncesto, se enfermó el narrador. Y yo estaba en la cancha y me preguntaron si yo podía narrar. Y yo sí. Vamos para allá. Y narré. Y les gustó a unos y entonces me invitaron el muchacho no podía volver, se había enfermado y seguí. Después en la estación de Tommy Muñiz en televisión, el canal 7, canal 11, cambiaron en distintos momentos, hicieron un programa de discusión de deporte, era como un cara a cara de deporte, querían a alguien que llevara la posición y me invitaron y yo fui, y entonces ya estaba haciendo, escribir en Claridad, narrando radio y aprendiendo televisión. Estoy aprendiendo los 3 medios. Ahí llegaron los Juegos Olímpicos de Moscú en el 80. Que se da otra situación política de muchísimo brutal. El gobierno de Estados Unidos decidió boicotear los Juegos y le pidió a los gobiernos del mundo que lo apoyaran. 42 países boicotearon los Juegos. A 41 países aceptaron la sugerencia de Jimmy Carter, que era el presidente de Estados Unidos. Puerto Rico fue un debate enorme, donde por un voto el Comité Olímpico decidió rechazar el boicot. Pero rechazar el boicot no significaba ir. Entonces dejaron en libertad a cada federación que decidiera ir o no ir. Pero en muchas hay que ir a un torneo preolímpico, hay que clasificarse, no es yo quiero ir y voy, tú sabes. Y de los pocos que coincidían las dos cosas, de tener la calidad, baloncesto,
se celebró el primer torneo proolímpico aquí. El que hay ahora en Mar del Plata, el primero fue aquí en el 80, y Puerto Rico ganó. Pero después que ganó, el gobierno presionó a los atletas de una forma brutal, mano. Así que Tuto Marchán nos contó que se le metieron en el camerino y lo amenazaron con quitarle el pasaporte y, o sea, afectarle el bolsillo directamente. No, y meterle investigaciones en la Hacienda. Tu mamá recibe tus cojones, tú sabes, cosas brutales. Y los baloncelistas cerraron, la mayoría. Y se fueron rajando casi todos los deportes y quedó boxeo. Y boxeo quedó y mandaron 3 atletas allá, 3 boxeadores. Y yo fui el único. Bueno, hubo otro periodista, Luis Varela, es cubano, vivió en Puerto Rico hace muchos años, fue por prensa asociada, y yo. ¿Y cómo fue esa experiencia allá? Siendo una colonia, rechazando el boicot que quería imponer el imperio, demostrando la nacionalidad, reafirmando la nacionalidad puertorriqueña allá. Es una locura, es una locura. Es una cosa digna de o sea, es difícil. El realismo mágico no se acerca a la realidad. Para empezar, la delegación de Puerto Rico eran 3. Uno era negro como la noche, Luis Pizarro. Es lo más negro que puede haber una persona. Uno, José Molina, el hermano de John Molina, de Fajardo, es bien trigueño, sin ser negro, con el pelo lacio, negro lacio. Es un indio como sacado de una estampa. Y el tercero era Alberto Mercado, que es blanco de color, con el pelo jabao, con un curly medio colorado. Entonces tú veías un negro, un indio y un blanco jabao. O sea, esa era la estampa. Nosotros fuimos un día a un paseo en bote y una gente vino a querer tomarse una foto con ellos, mano, estaban acá tu brazo. La primera persona que vino, fue una mujer que le hizo así a Pizarro, a ver si pintaba, mano. Ya. Yo le hacía a ellos de intérprete en las conferencias de prensa y todas las preguntas iban dirigidas a lo mismo. ¿Cómo usted, siendo puertorriqueño, tiene pasaporte americano, qué hace aquí? Y ya tú sabes, ellos contestaban algo y yo contestaba lo que a mí me daba la gana. O sea que el impacto que tuvo... Como al tercer día, un tipo se acercó detrás de mí y me dijo, eso no fue lo que él dijo. Y yo, no, mire, yo soy alemán, pero yo viví en Cuba. Y yo sé que eso no fue lo que él dijo. ¿Por qué él hablaba? No, porque yo soy ciudadano y yo me gusta el boxeo, yo como puertorriqueño, entonces yo traducía, no, porque el imperialismo estadounidense nos quiere maltratar a mi país, pero yo como puertorriqueño estoy en lucha aquí por... Reafirmando la nacionalidad. Pero fue bien impactante en todo, incluyendo en mí, la importancia del deporte, chicos. ¿Tú sabes que Puerto Rico pueda tener la capacidad no solamente de competir de igual a igual con un estadounidense, de que un puertorriqueño sea electo a un puesto, que el puertorriqueño tenga un voto igual que el estadounidense, sino que llega el momento que Estados Unidos dice no voy y aún así nosotros vamos? Bueno, eso es lo más importante, el deporte es lo más importante en la vida nuestra. Fufi mencionó que... Fufi fue. Sí, porque o sea, él nos contó de que estuvo allí, e incluso dijo que el Comité Olímpico de Puerto Rico representa el bastión nacional más importante de la nacionalidad puertorriqueña. Coincide con Fufi en esa afirmación. Sí, que hay que protegerlo porque así es importante eso. No quiere decir, que quede claro, que nosotros tenemos soberanía deportiva absoluta, porque Puerto Rico no decide quién entra a Puerto Rico. O sea, la autoridad deportiva nuestra no pueden garantizar la presencia en el país de atletas de todas partes del mundo. Eso lo decide el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y si tú no tienes la capacidad para decidir quién entra a tu casa, va a ser una fiesta en tu casa y el vecino es el que decide quién entra y quién no entra. Claro. No, algo no está bien, algo le falta.
Pero aún con esa limitación, es importantísimo. Yo no tengo duda alguna que alrededor del mundo se sabe más de lo que es Puerto Rico, una nación con personalidad propia, y que somos distintos a través del deporte que en ninguna otra área. Yo no tengo la más mínima duda que Javier Coulson, Piculín, Barea, ahora Barea, son más conocidos en el mundo que Fortuño, Aníbal Acevedo Vilá, Sila, cualquier político. Juntos, Claro. juntos. Los embajadores nuestros en el mundo son los atletas. Y cuando se entran a la cancha, el día que Puerto Rico le ganó a Estados Unidos en baloncesto, Estados Unidos con los caballos, ahí estaba LeBron James, Wade. ahí estaba Wade, estaba Carmelo Anthony, estaba Duncan, estaba Allen Iverson. Y nosotros le dimos una pela a ese equipo. El mundo entero vio eso, mano. No, y fue una noticia que recorrió el mundo entero porque fue la primera vez que perdió el Dream Team en una Olimpiada. Así que es bien importante recalcar eso. Mira, de allá para acá, pues yo he hecho todo. He cubierto Juegos Olímpicos 4, Panamericanos 6, Centroamericanos 7. He transmitido 28, 29 justas de la LAI. He hecho boxeo, el boxeo me deja mucho dinero. Yo he vivido buena parte por el boxeo, que es una barbaridad. Yo creo que el boxeo lo debe eliminar cualquier sociedad. Se lo deben eliminar, hermano. ¿Por qué deben eliminar el boxeo? ¿Cómo van a premiar que un ser humano golpee al otro? La cabeza no está hecha para que le den. Tú no puedes desarrollar músculos en la cabeza. Y no hay ningún boxeador que haya salido del boxeo mejor de lo que entró. Físicamente, no lo hay. Es la que a mí me gusta. Es una contradicción, pero la deben eliminar. Bellón, el dirigente de la Federación de Puerto Rico, en un momento dado planteó: oye, en el clima tú no puyas al otro hasta matarlo. Le tienen unos petos que tú lo tocas y automáticamente se activa un sistema de puntuación. Porque no se hace lo mismo al boxeo. Y así tú no le tienes que dar golpe de maltratar hacia otro pobre ser humano que a lo mejor no está tan bien comido como tú. Tú lo vas a maltratar para que el resto de su vida se quede. ¿Sabes cuánto en la proporción de boxeadores que hay que están en lo que llaman punch drunk? Con los efectos posteriores? Ali y Gómez son dos ejemplos, pero hay miles de ejemplos. Habría que regularlo. Sí, ellos lo han llamado humanizarlo y le han buscado vueltas. Y es posible que se haya otras cositas más que hacer para así mantener el sadismo que debe haber en una parte de mi cabeza, que yo digo que soy tan pacífico, debo tener alguna parte de sadismo, pero me gusta las cosas. Hablemos ahora del deporte actualmente en Puerto Rico. ¿Dónde está el deporte en Puerto Rico a nivel nacional e internacional? El deporte profesional se separa aparte. Las Grandes Ligas es otro mundo, no tiene nada que ver con lo que pasa en Puerto Rico. Bueno, tiene que ver porque como colonia que somos, el draft nos ha maltratado terriblemente. Una vez se impone el draft a los puertorriqueños que tienen que competir con los Estados Unidos, mientras el resto del mundo los equipos lo firman solos. Si tú eres dueño de un equipo de Grandes Ligas y tienes $100,000 para invertir en un atleta, ¿lo invertirías en mí, que soy puertorriqueño, o lo invertirías en Juan, que es venezolana? Si lo invierten en mí, cuando llegue el momento de firmar, tú no me puedes firmar. Yo tengo que ir a un draft y entonces el compañero me puede ir a reclamar a mí. Lo invierte en el venezolano y seguro el venezolano va a rendir para ti. El año pasado los equipos invirtieron en Puerto Rico $50,000, los equipos de Grandes Ligas, en la escuela de deporte que tiene el Correa, en Correa en Gurabo. Invirtieron 60 millones entre Dominicana y Venezuela. Una diferencia abismal. Ahí está la mano. Recientemente hablamos de ese tema con Edwin Rodríguez, primer director técnico puertorriqueño en las Grandes Ligas. Y sin embargo, nos dio una postura que a mí realmente me sorprendió, pero que también es muy válida, problematizando de que el draft, de cierta manera, sí podría afectar la contratación
talento boricua en relación a los otros compañeros latinoamericanos, pero que también tiene el asunto de que pueden contratar a muchísimos más peloteros, pero que pasan 1 o 2 años y estos peloteros dominicanos, venezolanos, se quedan en la calle porque las posibilidades de llegar a las grandes ligas son mínimas y se quedan en la calle sin estudios, sin oportunidades para sobresalir en ese aspecto. Eso es cierto. Era más cierto antes, cuando muchos muchachos firmaban nada más que para poder entrar a Estados Unidos, conseguir la visa. Y una vez llegaban a Estados Unidos, no me importa nada si juego béisbol o no juego, lo que me importa es que estoy en territorio americano, deserto, me voy por ahí bien documentado y se acabó. Ahora que Estados Unidos le tiene cuotas y le tiene controles al ingreso se ha reducido mucho. El porciento de acierto en la firma es mucho más alto en los últimos años. Me refiero a los dominicanos y venezolanos. Acierto me refiero cuando tú firmas a un muchacho, que el muchacho llegue hasta el máximo nivel. Al máximo nivel. Antes la mayoría, no la mayoría, un grupo demasiado grande, firmaba y al primero 2 años lo abandonaban y tú lo veías después como Washington ahí sueltos por allí. Ahora no. No, pero hay otra cosa también, con el draft se le garantiza un dinero mínimo, o sea, hay mayor respeto por el firmado, no es tan absoluto. O sea, hay unas regulaciones ahora más estrictas debido a esa situación. En el deporte en general, el Comité Olímpico de Puerto Rico, el problema es que depende demasiado del gobierno. Depende demasiado del gobierno. Y mientras el gobierno no sea responsable en asignar el dinero de forma permanente y que tenga que depender de cada año, cada 3 años, cada 4 años, que venga el gobierno de turno y deja ver si le voy a dar 1 millón, le voy a quitar tanto. Mientras sea así, no hay garantía. David Bernier logró una cosa. ¿Tú sabes cuánto dinero no se recoge al año en Puerto Rico de Pega 2, Pega 3, Pega 4 y lotería? 13 billones de dólares al año de premios no reclamados. El promedio es 13 millones. En los últimos 5 años la cantidad más baja ha sido 11 millones en un año. Gente que compró el boleto y no lo cobró. 11 millones es la cantidad más baja. Pues David logró que la legislatura le asignara 3 millones de dólares de eso para el desarrollo del deporte juvenil y el desarrollo de los atletas. Se lo tumbas a una obra, mano. Pasar a la Maringa Julián, la sillita, de la la Multidos Tosiana, donde están haciendo un trabajo, una labor comunitaria en Shanghái, en Santurce, y donde en el verano estuvimos haciendo un torneo de baloncesto con los jóvenes. Marielga, bienvenida a Resistencia Deportiva. Háblanos un poco sobre qué están haciendo allí, la labor que están haciendo allí y cómo están utilizando el deporte para el beneficio de la juventud. Un video. No, mira, lo que se hace en las comunidades con el deporte, la misión es un proyecto de prevención primaria. Eso está estudiado a través de distintas profesiones, tales como la educación, trabajo social, consejería, psicología, y mediante la prevención primaria tú impactas a todo el que llegue a la cancha. ¿Qué se busca? Pues prevenir distintas situaciones de violencia que, como sabemos, debido a la exclusión y a la marginación social que vive en nuestra población, especialmente en nuestra juventud, pues se dan con mayor incidencia en ciertos lugares, ciertos bolsillos de pobreza. Como bien sabemos, en las capitales de los países y en las zonas donde más movimiento económico hay, es donde más exclusión y donde más marginación social se da. Es por esto que nosotros hemos escogido distintas comunidades en el área de San Juan, que están muy cercanas al área bancaria, que es donde mayor movimiento de dinero se da. Por ende, necesitan poblaciones pobres a su alrededor que les sirvan para ciertos trabajos y ciertas necesidades que esas áreas donde se mueve mucho dinero tienen. A través del deporte nosotros reunimos jóvenes de las edades que lleguen, que hemos tenido casos de niños de 5 años que están solos en una cancha de 3 de la tarde a 8 de la noche, como hemos tenido jóvenes de 19, 20 años que terminan convirtiéndose en los líderes comunitarios,
que hacen entonces el trabajo junto a nosotros y organizan a sus propios jóvenes y a su propia comunidad. Utilizamos el deporte como gancho para organizar a esos jóvenes, entendiendo que es necesario que esas personas tomen las riendas de su propia comunidad. El gobierno no lo va a hacer, la empresa privada no lo va a hacer, si no la empujamos y lo obligamos a recordarle que tiene una responsabilidad social y que tienen que brindar cierta ayuda a las comunidades y a las distintas causas sociales del país. Así es que a través de 3 años ya, consistentemente hemos estado allí todas las semanas y ya los jóvenes y la comunidad en general reconoce el trabajo que uno hace y están, como uno dice, se montaron en el viaje hace tiempo y nos responden. Hay un respeto total de parte de todos los integrantes de la comunidad hacia nosotros y de nosotros hacia todos los integrantes de la comunidad, entendiendo así todas las dinámicas a la vez que se dan en una comunidad y que para uno poder trabajar con las personas de la comunidad tienes que entender la dinámica y tienes que estar dispuesto a bregar con ellas. En la comunidad tienen como norte seguir trabajando con otras comunidades o por el momento se van a mantener allí manteniendo esa labor. Han buscado otras personas para que sigan brindando ayuda a ustedes en materiales, equipos. Cuéntanos un poco más sobre eso. Pues sí, el trabajo sigue allí. Por ahora nosotros estamos en 2 comunidades, que es Barrio Obrero Marina, en el área de Santurce también, de la Parada 26, y en Shanghái. Si tuviéramos más personas, estaríamos en más lugares, así que todo el que lo vea necesita voluntarios. Todas las buenas causas se suplen de voluntariado en este país. Así es que por el momento no damos abasto para estar en otras comunidades. En cuanto podamos, sí, estaremos impactando otros lugares. Y sí, pues necesitamos ayuda para el torneo de baloncesto que mencionaste, que de hecho se transmitió por aquí por Radio Huelga, ¿verdad? Gracias públicamente por haber estado allí todo el tiempo con nosotros. Tuvimos el apoyo de la Federación de Baloncesto. A mí me parece que es importante mencionarlo porque muchas veces hay entidades, organizaciones o personas que brindan ayuda y no buscan que se les reconozca. Y no sé cuál es la percepción de los radioescuchas sobre la Federación de Baloncesto, pero esa fue nuestra experiencia. Ellos nos brindaron una ayuda y no nos pidieron nada a cambio. Y fue una ayuda incondicional y están las puertas abiertas para seguir trabajando con ellos. Yo creo que cuando se hacen las cosas mal hay que llevar la crítica, pero también cuando se hacen las cosas bien hay que reconocerle a las personas. Y pues públicamente al señor José de Sosa, que fue quien oficialmente nos brindó la ayuda. En la comunidad de Shanghái, y ya de la inauguración, estuvo Fufi Santori. Y luego el día de cierre estuvo con nosotros Ellos Castro, allí apoyando a los muchachos. ¿Cómo fue esa experiencia ellos allá en la comunidad de Shanghái? Con esos muchachos ahí que lo dieron todo en esa serie final y que estuvimos en la narración de ese partido allá. Compañero, yo pienso, oye, me sentí como pez en el agua. Me sentí y bien orgulloso del trabajo que ustedes estaban haciendo, Maribel, y del trabajo que estaban haciendo los compañeros. Bien contento, bien feliz de que esas cosas estén pasando. Sentí mucha molestia conmigo mismo porque, ¿sabes cómo puede estar pasando cosas tan chulas allí y yo no haberme enterado, yo no haber participado? Yo quiero ser parte de las cosas buenas que pasan en este país y si de alguna manera puedo ayudar, pues mucho mejor, pero por lo menos disfrutarlo. Yo hago público el compromiso. Si tú quieres ayuda, yo estoy ya reclutado y confirmado públicamente. Si no fuera a hacerlo, no te lo prometía. Y tengo un grupo de gente que más o menos responde a cuando yo llamo y cuando yo grito, que pueden ayudar en distintas formas, incluyendo gente de la empresa privada, que nos pueden ayudar con las cosas mínimas, que para un torneo, pues los balones, las camisas, el pago a los oficiales, a los árbitros, si queremos hacerlo bien organizado, incluirle algo de merienda para los muchachos que juegan, las cosas mínimas, y entonces combinarlo con algo que estaban haciendo en las comunidades del Caño,
que le incluyan además de juego, le incluyan charlas para los padres y eso. Yo sé que eso ustedes lo hacen, o por lo menos posiblemente tengan la preparación formal a través de la educación universitaria que nosotros no tenemos, para hacer eso y hacerlo de forma coherente, ¿no? Que no sean cosas, esfuerzos aislados. Pero vamos a hablar, cuando terminemos aquí, vamos a hablar de eso. No, y de parte de Radio Huelga y de Resistencia Deportiva, cuentan con todo nuestro apoyo para transmitir esos partidos allí en la comunidad. Y donde sea necesario que estemos allí vamos a estar. Incluso para brindar talleres sobre radio comunitaria, ya para que los muchachos puedan establecer sus casos de comunicación y haya esa participación en crear esos foros donde la gente participa y está activa haciendo cosas distintas. Aquel día yo me quedé pensando, a salir de allí, ya tengo a la persona que va a ir contigo, Mario, como ustedes, para enseñarle a adiestrar a los muchachos allí de la comunidad a llevar la mesa, a llevar el tiempo. Por eso pagan en los torneos. Y son cosas pequeñas pero importantes que los mismos muchachos aprendan a hacerlo y que cuando haya torneos se contratan para que ellos mismos trabajen. Ya tengo las 2 personas que lo van a hacer, los que trabajan de oficiales de mesa. Pensando así en voz alta, el deporte es un arma muy efectiva, es muchas veces el alma de los pueblos y también puede ser el arma de los pueblos. En nuestro caso, que es Resistencia Nacional, el deporte como bandera en ese uso de la nacionalidad se convierte en arma. Claro que sí, ha quedado demostrado a través de la historia. Claro. Y se reafirma constantemente con los recientes acontecimientos. O sea, por ejemplo, con lo que pasó con Barea, ese nacionalismo deportivo surgió. Pero es como dice Fufi Santori, que nos mencionó en su entrevista realizada, no nos podemos quedar en lo folclórico y hay que tomar acciones, y qué mejor acción que con las comunidades y llevarle ese proceso de educación a los muchachos. ¿Cuánto tuviera que a los muchachos ahí les interesaría ir a los Juegos de Puerto Rico y Panamá? ¿Cuánto? A mí me enseñaron que lo obvio no se pregunta. Nosotros le hicimos planteamiento a... Así es que yo entiendo que sí, las taquillas que se puedan conseguir, pues nos avisan y nosotros conseguimos gente para ir. Y abiertamente y públicamente lo estoy invitando a los dos porque precisamente en el Caño también colaboramos. Y va a haber un torneo que va a prevenir la violencia machista, ¿ok? Y la violencia doméstica y la violencia de género. Así es que eso se va a estar dando probablemente entre septiembre y octubre, así es que ya lo estoy emplazando a ambos para que nos acompañen en ese viaje tan chévere que comenzó hace un año con un proyecto piloto solamente con chicas, y este año se va a integrar a los chicos al torneo y varias categorías. Pues mira que sí, yo lo acepto y te digo que el programa que nosotros tenemos, la descarga deportiva, lo podemos utilizar de vehículo también para mandar los mensajes, anunciar las actividades y dar los resultados o reconocer a la gente de la comunidad que se destacó, pero sobre todo para invitar gente a que vaya. Ya está el compromiso. Claro que sí, igualmente acá, Resistencia Deportiva y Radio Huelga pueden contar con nosotros y vamos a seguir con esa iniciativa para mejorar la sociedad, para brindarle un mejor futuro y un mejor presente y un mejor futuro. Claro. A todo Puerto Rico que está sumido en esta crisis, pero que tiene una solución, y es la gente, nosotros mismos, las personas, tomar la batuta y decir, mira, vamos a trabajar, vamos a echar para adelante, que lo podemos hacer. Mira, otra de las cosas del deporte, nosotros tenemos, qué sé yo, posiblemente el 40% de los que son puertorriqueños viviendo en Estados Unidos. Y en aquello ya hay unas generaciones posteriores, que algunos de los cuales van perdiendo
vinculación con Puerto Rico, pero hay unas generaciones allá que son responsabilidad nuestra, son parte nuestra, y el deporte realmente le ha brindado ese puente, ese vínculo para integrar a esos sectores de la comunidad puertorriqueña. Nosotros somos una sola nación que tiene un pedazo de ella viviendo fuera. El deporte en sí solo no es suficiente, hace falta un deporte crítico, ¿no? Que se lleve un pensamiento crítico, como tú decías, con una educación, con unos propósitos de entender las diferencias sociales que hay. Y tú sabes, y yo creo que eso mismo es lo que sí nos puede llevar a que ese pedazo nuestro que está afuera, pues se sienta más identificado, ¿no? Y que sí, que somos una sola nación. Pero es interesante, y como cambian los tiempos, son cosas bien específicas. Ahora apareció un muchacho puertorriqueño que vive en Estados Unidos, que fue escogido uno de los 5 mejores jugadores de baloncesto de escuela superior en Estados Unidos. Se llama Ricky Ledo. Y ese muchacho puede jugar internacionalmente por Puerto Rico o por Estados Unidos. Y ese muchacho llega a Puerto Rico, vino a la práctica del equipo nacional, contrario a lo que se ha hecho toda la vida, o por lo menos en los últimos tiempos. Flor Meléndez escogió a ese muchacho, como parte del tiempo de preparación del equipo nacional, lo llevaron a conocer a Tuto Marchal, pero no solamente a conocer a Tuto, lo llevaron para que una gente le explicara qué es ser puertorriqueño en el deporte, qué es ser puertorriqueño en la vida, para explicarle quién fue Teo Cruz y quién fue Lolita Lebrón, para explicarle, ¿sabes? Cosas... Conocer la historia. Pero que son cosas que uno jamás se habían hecho nunca en Puerto Rico. Nunca. Aquí viene un muchacho, era talentoso, pone la camisa de Puerto Rico en el pecho y la arranca por ahí para abajo. Oye, desde darle la letra a la borinqueña, contarle que del juego que le ganamos al Dream Team, contarle cómo empezó Puerto Rico compitiendo, por qué empezó, cómo se dio ese proceso, contarle lo que han hecho los puertorriqueños en la vida. A lo mejor el muchacho no lo internaliza, pero nada más que tener la iniciativa de hacerlo es un gesto y un cambio bien grande que va en camino a lo que tú dices, no es meramente deporte por deporte. Mira, hay un datito ahora que yo digo eso, de las locuras que pasan, yo lo he encontrado rebuscando papeles viejos y documentos en la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Comité Olímpico Internacional pasaron antes los griegos y los antiguos romanos paraban la guerra cuando venía la época del deporte. Ahora, en el siglo XX, por la Primera Guerra Mundial se suspendieron las Olimpiadas. Y por la Segunda Guerra Mundial se suspendieron los Juegos Centroamericanos, los Panamericanos, las Olimpiadas. Ahora paran el deporte para hacer la guerra. Antes paraban la guerra para hacer el deporte. Después de la Segunda Guerra Mundial, el COI tiene necesidad de... ¿sabes? No hubo juego en el 40 ni en el 44. Y vino el juego del 48. Y todo el que quiera venir a competir, que venga. No dejaron ir no permitieron que compitiera Japón, ni Alemania, ni España, ni Italia, de castigo por haber sido los perdedores, por haber tenido una ideología que no fue la que prevaleció, porque estoy seguro que si los nazis hubieran ganado, hubieran excluido posiblemente a Estados Unidos, a Inglaterra, hubieran excluido a los llamados aliados. Viene la asamblea del COI y ahí se presenta una delegación de Puerto Rico. Vamos a los Juegos. Puerto Rico nunca había competido en Juegos Olímpicos. No competía en ninguna prueba donde estuviera Estados Unidos. Competía centroamericano nada más, porque ahí no estaba Estados Unidos. Cuando llegan allí y le preguntan, la primera que le preguntaron, ¿el Comité Olímpico de Puerto Rico? Sí, lo tenemos. ¿Quiénes son? Y un tipo que se llamaba Julio Enrique Monagas, que era el zar del deporte en Puerto Rico, tiene casi un viejo exquisito y fantástico. Y yo me imagino, dictador, bien malcriado, me imagino. Digo, sí, yo lo tengo, aquí está, apunta. Presidente del Comité Olímpico, el gobernador Jesús de Piñeiro. Los miembros del Comité Olímpico cogió el gabinete de Puerto Rico y lo vació en el papel. El secretario de Justicia, el secretario de Obras Públicas, esos son los miembros del Comité Olímpico de Puerto Rico, el tipo de la manga. Ahí está.
y desfilaron en esos Juegos Olímpicos Pitió el Puerto Rico en Finlandia. No, en el 48 en Londres. En Londres. 52. Y Puerto Rico ganó una medalla de bronce. Ahora, en ningún sitio dice qué hubiera pasado si ese puertorriqueño ganaba oro. ¿Qué himno le iban a poner? La borinqueña no existía. Puerto Rico no tenía himno. ¿Qué himno le iban a poner? Hasta ese momento, donde quiera que competía Puerto Rico y ganaba, le ponían el himno de Estados Unidos. Pero no, porque Estados Unidos no competía, eran juegos centroamericanos. Si ahí que estaba Estados Unidos hubiera ganado oro, ¿qué le iban a poner? En ningún sitio aparece. Y después los próximos juegos fueron en el 52, que es una locura. Puerto Rico va con 2 banderas. Primer país en la historia que desfila con 2 banderas. Y cuando llegan al pabellón de las banderas, busca hacerle un roto en el piso, allí como urgencia, a poner la segunda bandera. Pero si eso fue locura, más locura es que a mitad de los juegos se da el referéndum del 25 de julio del 52, que le da vida al Estado Libre Asociado. Y una de las cosas que hace Lela es la bandera monestrellada y la borinqueña. Bajaron las 2 banderas y subieron la de Puerto Rico a mitad de juego. El único país en la historia que ha cambiado de insignia, de representación en medio de los juegos. Pocho Oliver era uno de los miembros que fue. Y próximamente vamos a tener a Pocho Oliver, Resistencia Deportiva. De la delegación cogieron como 7 atletas y los llevaron al pabellón de las banderas. Yo no veo uno es Pocho porque está en la foto. Claro que sí, vamos a estar hablando con uno de los gallitos y puertorriqueños más emblemáticos de la historia de Puerto Rico, que fue partícipe de lo que nos acaba de contar aquí Elliot. ¿Tú te imaginas eso, man? ¿Tú te imaginas lo que pensaría un finlandés que estaría sentado allí en la mesa presidencial del comité organizador? Esos locos caribeños. ¿Qué está pasando en Puerto Vienen Rico? con 2 banderas y después de este juego cambian y quitan las 2. Las 2 banderas que usaban era un paño blanco que le ponían el escudo del Cordero, que era el escudo de la ciudad de San Juan, porque eso desfilaban los boricuas. Locura. Mira, no sé, yo hago montones de cosas por ahí, siempre tratando de vincular el deporte, pero más que nada la vida. Eso de Shanghái se parece mucho, mejor dicho, otra cosa que yo hago en otros sitios se parece a eso, porque esto es algo organizado con mucha gente que ha estudiado. Yo no estudiara eso, ¿no? Yo voy por ahí, por las comunidades, donde quiera que haya algún revolú y tengo un rato libre, pues ahí estoy. Claro que sí, y agradecemos a Mario Olga por haber participado aquí con nosotros en la Resistencia Deportiva. Continuamos con él, ya estamos finalizando Sí, voy a hablar en cantidad. No, pero ha sido una experiencia tremenda. El deporte en Puerto Rico, o sea, tenemos ahora mismo la situación del desarrollo del deporte nacional, y ahora mismo en el deporte universitario sucedió recientemente un cambio de reglamento donde fueron bastante lejos en la reglamentación, porque se estaba criticando de que los atletas extranjeros estaban dominando el deporte aquí en Puerto Rico, y o sea, el deporte universitario, restando oportunidades a los puertorriqueños con una diferenciación en la carga académica, la diferencia de edades y toda esa variante. Los incentivos, los extranjeros le pagan más que los de aquí y gastan más que los de aquí. ¿Qué le parece a Dios Castro este cambio en el reglamento del deporte universitario? Obligado, me parece que están cumpliendo con su función de universitario. Yo pienso que la ley estaba a punto de volar el canto y no tomaba alguna medida urgente drástica sobre eso. Lo que venía era la separación de la universidad del sector público, que a mí yo le tenía mucho miedo porque a mí me pareció por el momento un movimiento político para separarle la ley y crear en Puerto Rico una conferencia de la NCAA, la organización que rige el deporte en Estados Unidos. Bajo el gobierno de Rosselló, Puerto Rico se abrió una oficina que estaba en la estación experimental que trabajaba hacia eso. Y varias universidades de Puerto Rico, del sistema público, se afiliaron a la NCAA individualmente, como si nada. Pero yo le tenía, cuando todo se revolvió, yo le tenía un temor terrible, porque yo pensaba
que era la separación del sistema público de la LAI, pero para que no se queden desperdigados, vamos a unirnos con una conferencia, la conferencia caribeña del NCAA, que eso es enchufarnos en el deporte estadounidense cuando Puerto Rico lo de camine al revés en el resto del mundo como propia identidad propia que tenemos. Ahora, ese es un problema, eso comenzó hace muchos años, cuando la Interamericana, que entonces se llamaba el Instituto Politécnico, tenía un programa que se llamaba el Punto Cuarto, traían gente de las Islas del Caribe a estudiar, y venían a estudiar, y de ellos había uno que otro que eran atletas. Después en la Interamericana y el Colegio de Mayagüez masivamente reclutó atletas extranjeros para ganar justas, nada más que para ganar justas. Eso se fue perdiendo, se salió de proporción de una forma tal. En la justa de atletismo del año pasado, más de 100 competidores eran extranjeros. Pero ya no era solamente atletismo, ya había natación que terminaron en la justa, ya había 2 voleibolistas, ya había en fútbol, ya había reclutamiento para otros deportes. Y a lo que íbamos era a una competencia universitaria no nacional, donde había para colmo, se le daban ventajas al atleta extranjero, menos requisitos de ingreso, le pagan más, traen atletas hombres y mujeres hechos, en vez de muchachos o muchachas en desarrollo. Cuando tú vienes a ver la productividad deportiva de ese otro muchacho que viene de afuera, son 4 años, porque ya viene establecido como un atleta tope. En el caso del puertorriqueño o la puertorriqueña, tarda 1 o 2 años en lo que se convierte en un atleta importante, pero tiene 1 o 2 años de productividad. El de afuera te daba 4, pero el de afuera cuesta mucho más, y le pagan mucho más, y le exigen menos. Oye, y en estos tiempos recientes se estaba dando la situación de que los estudiantes atletas verdaderamente no eran estudiantes atletas. Eran atletas. Eran atletas. No estudiantes que son atletas, sino atletas que estudian. Exacto. Y estudian entre comillas, como tú dices. Claro, o sea, una clase online, y no es porque, o sea, la realidad es que hay que estar presencialmente en el salón de clases y hay con unos requisitos establecidos de una verdadera calidad académica. Y además, tiene que haber algo más en la función del deporte universitario, que es la integración a la vida de la comunidad. Y unos tipos que estudian fuera, en otro país, que vienen a Puerto Rico el día de la justa nada más, no tienen ninguna convivencia con lo que es la comunidad puertorriqueña. Bueno, y desarrollo de vida universitaria, que es lo que busca fomentar en los principios de la Liga Atlética Interuniversitaria. Así que eso se estaba desvirtuando y, o sea, de mi parte yo me alegro muchísimo de que hayan cambiado el reglamento. Incluso yo creo que yo no esperaba que hicieran un cambio tan radical como el que hicieron, pero por lo menos Resistencia Deportiva lo aplaude. Era mano, llegaron tan lejos que tuvieron el cuidado en la nueva reglamentación de cambiarle la palabra extranjero, porque a decir palabra extranjero los estadounidenses no caían y le abría las puertas a los estudiantes estadounidenses. Eso, la Universidad del Turabo en los años 80 trajo atletas estadounidenses y mataron en Puerto Rico, mataron. Tienen el problema del idioma, que los que vienen de las Islas Caribeñas y de Venezuela y Colombia hablan español como los dominicanos y los boricuas, pero barrieron. Eso lo limitaron, le pusieron domicilio, le exigieron un tiempo de domiciliado en Puerto Rico antes de poder competir. Así que así de lejos se fueron. La Liga Atlética Interuniversitaria estaban bajo una presión bastante grande por el sistema público y algunas instituciones privadas que no tienen el poder adquisitivo que tiene el sistema NAEMEN, estaba acaparando, o la Inter estaban acaparando, ofreciendo unas cantidades de dinero, ofreciéndole todas las comodidades a esos atletas. Así que y esto no es excluyente, porque el estudiante que de verdad es estudiante, que quiera venir a Puerto Rico porque entiende que en Puerto Rico te enseña mejor la materia que él quiere estudiar, puede seguir viniendo.
Eso Claro. se limita. Y hay una cantidad, unos espacios que garantizan para eso. No es que el que se volvió xenofóbico ahora, que no puede hacer nada más que para puertorriqueños, no, es que sean gente que participen de la comunidad de Puerto Rico. El voto es supuestamente lo más sagrado dentro del sistema que vivimos. Y en Estados Unidos, si tú te mudas de un estado a otro, no puedes votar el día próximo. Te exigen un tiempo de requisito de residencia. ¿Cómo no lo vas a tener para competir? Si te vas a aprovechar. Además, mira, si el Estado le otorga ayuda, es bueno que el Estado le ponga controles. Claro. Vamos a recordar un poco, o sea, lo que aconteció en el deporte universitario hace ya casi un año y durante este semestre pasado. La Universidad de Puerto Rico, bueno, el recinto de Río Piedra, se coronó campeón en la Copa Global y en específico en voleibol femenino. O sea, usted estaba, el Castro estaba allí, tú estabas transmitiendo ese partido. Radio Huelga fue la primera vez que transmitió una final allí. ¿Qué te pareció esa primera oportunidad que Radio Huelga tuvo de transmitir, o sea, de su misión, de ya un medio establecido, en comparación con este medio alternativo que aparece de la nada a transmitir un partido? Es interesante eso que tú planteas. Te invito a los amigos que nos escuchan a que piensen en el ambiente en que estábamos. La Universidad de Puerto Rico, el desarticulado el semestre académico. Y en el caso de Río Piedra, obstruido por completo. Cerrada la universidad, o en el primer semestre, segundo semestre, la policía dentro de la universidad. ¿Cómo practicaban los atletas universitarios? Deporte colectivo es más difícil todavía. Voleibol de mujeres y baloncesto de hombres, que fueron los dos grandes palos que dio Río Piedra este año. ¿Cómo practicaron? Eso es una hazaña lo que hicieron, eso es un acto heroico lo que hicieron. Y en el caso de las muchachas de voleibol, lo hicieron derrotando a un equipo que era mejor. Era el favorito. En el papel era superior, bastante superior. Y con las condiciones idóneas de entrenamiento, preparación, facilidades, dirigentes, todas las condiciones para el equipo de la universidad privada. El otro lado, sin dinero, sin lugar para practicar, sin facilidades. La única promoción, la familia mía, mi sobrino, se enteraban de los juegos por Radio Huelga. En la UPI no pusieron un cartel en ningún sitio, no invitaban a nadie, no le daban apoyo a esas muchachas. Y esas muchachas sacaron ese juego. Bueno, ese juego dos juegos sacaron. Y voy a ir más lejos. El primer juego, me acuerdo como fue el 1 de diciembre de 2010. El segundo juego fue el 3 de diciembre de 2010. Y ese mismo día, 3 de diciembre, se celebró la Asamblea General de Estudiantes, donde se decretó la segunda huelga en un mismo año. Así que ese mismo día que ganaron el campeonato, ese mismo día se decretó una huelga por la situación convulsa en que se encuentra la universidad sumida hoy todavía. Por los despropósitos y la mala administración de la universitaria y del gobierno. Fueron heroínas esas muchachas. Y los varones el segundo semestre, con esa universidad como estuvo ese semestre, llena de policía. ¿Dónde enterraban? Bueno, ellos estuvieron entrenando fuera. Por eso fuera de su casa. Fuera del recinto. ¿Qué vehículos se transportaban? ¿Qué facilidades utilizaban? La universidad le proveía las cosas mínimas básicas. No, mano, esos fueron actos heroicos, de verdad fueron actos heroicos lo que hicieron. Y por tal razón, acá desde Radio Huelga y desde la Institución Deportiva le hacemos una exigencia a la administración universitaria de que le hagan unas mejoras a las instalaciones. O sea, el primer centro docente del país. O sea, actualmente, para este inicio del curso académico, o sea, ahora en agosto, cerraron las piscinas y cancelaron 8 secciones de natación porque van a arreglar las piscinas cuando eso lo pudieron haber hecho en el verano, cuando no hay clases. Cuando estamos metidos allá dentro de la policía. O
O sea, Pero una pregunta, ¿y cómo pretenden que los equipos de la IUP participen en natación? excelente pregunta. Si no tienen ni piscina, O mano. sea, supuestamente van a ofrecer una transmisión, un transporte, pero esa no es la idea. ¿Por qué? Porque eso lo puede afectar en el rendimiento académico. Claro. Uno de los objetivos que tú tienes en las instalaciones en tu misma universidad es para que tú salgas de tu clase, puedas ir a hacer ejercicio, puedas regresar, puedas descansar, puedas regresar. No irte a otro lado, como está por hermoso aquí, no, fíjate. Pues está en esa situación ahora en la universidad, o sea, unas instalaciones deportivas que yo creo que la última vez que se tocaron, como mucho, fueron hace 20 años, y que en su momento esas instalaciones deportivas que están ahí hace 40 años, ese complejo deportivo, tuvo un gran flujo de personas que iban allí a practicar, a jugar en la comunidad. Se guardaba un carril a la piscina para que la comunidad lo usara, aún cuando estaban en práctica. Siempre había un espacio abierto para la comunidad. Siempre fue un motor de la comunidad, de entretenimiento, de compartir, de una sana convivencia para el desarrollo de una comunidad universitaria con la comunidad estudiantil adecuada. Pero nada, ya vamos a finalizar. Me hablé demasiado, ¿no? Gracias a Elio Castro por venir aquí con nuestra Resistencia Deportiva, con DJ Dazuti y a Radio Huelga. Esperamos que se repita. Dime dónde salió el nombre. Resistencia Deportiva. No, el de DJ. DJ Dazuti. Pues eso fue un invento que salió de la nada. Pues bien. Eso salió porque en el mismo show necesitaba algo para salir al aire y surgió. Está bien. Pero nos tenemos que poner esos dos, ya que Lo importante es lo que haces. Es importante, es muy valioso. Te lo agradezco, mano, de verdad, y te agradezco la oportunidad. Y cuenta conmigo siempre, tú sabes. Y en la descarga, pues ya tú sabes. A veces, pues, anunciar la entrevista de la semana siempre, pues no es lo mejor que nosotros estamos anunciando otra estación. Pero lo hacemos siempre. claro que sí. Muchas gracias a ellos nuevamente. Muchas gracias a María Olga, que estuvo participando con nosotros sobre el asunto comunitario. Gracias a ti, Así que a todos nuestros radioescuchas, gracias por sintonizar. Esto fue Resistencia Deportiva. Que siga la Con resistencia. DJ Dazuti. Los espero el próximo miércoles a las 9 de la noche. Esto es Radio Huelga. Conéctate a la Resistencia. Bueno.